un formulario para recordar un poquito qué hicimos aquí la actividad, les pregunté antes de empezar a resolver los ejercicios en qué consistía y se quedó esa actividad de aprendizaje para entregar el mismo día. Y entonces, pues con esto terminábamos toda la parte de las prácticas de tablas y gráficas de datos cualitativos y cuantitativos, en donde aquí hay una oportunidad para la siguiente clase. Esa es una actividad independiente extra que le puse como actividad independiente complementaria, donde solamente un equipo, máximo 9 personas, que lo publiquen aquí en el espacio de nuestra materia, puede hacer una actividad que sirva para repasar a todo el salón. Aproximadamente su tiempo de espera es, perdón, su tiempo de presentación es de 25 minutos, donde esta actividad en qué consiste. Eh, pues muchas veces ustedes dicen, ay, a mí me gustaría tener algo más dinámico, me gustaría que fueran, no sé, ¿no? Algunas estrategias metodológicas que ustedes consideren pertinentes para su aprendizaje, pues esta es su oportunidad. ¿Por qué? Porque pueden hacer un video, una película, un juego, un, eh, no sé, algo que sea de su, de, de su interés o que ustedes crean que con eso les sirve más a ustedes aprender con diferentes fichas. Ven que hay muchas aplicaciones para esto, donde se puede aplicar o repasar todos los temas que hemos visto hasta el momento de la materia. Entonces, quien quiera, pues esto también es otra actividad extra y puede ser en equipo máximo de 9 personas. Entonces ahí ponen en el espacio de la materia quienes estén interesados en hacer esta actividad complementaria. Y luego hay una tarea. Esta tarea es para reafirmar esta parte. Como les comentaba yo la clase pasada, todo lo que tiene que ver con el manejo de tablas de frecuencias para datos cuantitativos, pues requiere práctica para poder dominarlo. Entonces aquí les dejo una actividad independiente extra para que ustedes la puedan dominar. Y nada más me gustaría ver aquí unos puntos. Por ejemplo, eh, Marbella. Marbella escribió o alzó la mano. Creo que escribió. No, como lo tengo en imagen, no alcanzo a leer el chat. Pero si es una pregunta, esa es la mano y me voy a leer el chat. Ok, aquí nada más es para leerles. Dice, un estudio de salud pretende demostrar cuál es el consumo de calorías promedio diario en los alumnos de bioestadística de ciencias de la salud en los últimos 3 años. Por lo que se seleccionaron al azar algunos, por lo que se seleccionaron al azar y algunos de ellos arrojando los siguientes resultados. Y aquí tenemos la tabla, que son los números de calorías ingeridos en un día, ¿no? De acuerdo a la información que se recopiló. Entonces, básicamente es un cuestionario en Google Forms en donde tienen que contestarlo primero. Es lo siguiente, que son 8 preguntas. La primera dice, si el promedio consumo diario saludable es de 800 a 1000 calorías, la pregunta es, ¿los alumnos de bioestadística están saludables? Entonces, esa es la primera. La segunda es, ¿cuál es la probabilidad de que se escoja al azar a un alumno saludable? La tercera es, ¿cuál es la probabilidad de escoger a alguno de los alumnos que consumen más de 1000 calorías? La cuarta es, ¿cuál es la probabilidad de escoger a alguno de los alumnos que consumen menos de 500 calorías? Aquí, desde la pregunta 2 hasta la pregunta 4, esto es como lo hicimos la clase pasada, identificando estas métricas dentro de la tabla de frecuencias en el intervalo correspondiente y ver si abarca todo el intervalo o si tengo que basarme en la mediana o en la marca de la clase para poder dar la probabilidad, que es el porcentaje de ocurrencia. En la quinta dice, muestre la distribución de frecuencias. Aquí, ¿qué van a tener que hacer? ¿Qué gráfica van a tener que poner? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Quién dijo yo? ¿Están dormidos todavía? ¿Cuál es la distribución de frecuencias? ¿Qué van a hacer aquí en el punto 5? Nada más lo mencionan, obviamente no lo van a resolver ahorita, pero ¿qué se contesta en el punto 5? ¿Es la tabla? No, acuérdense que cuando vemos distribución de frecuencias, aquí sería, a ver, Alejandra.
¿vale? De pastel o de barras, las de frecuencia relativa. No, las 5 es de frecuencias, es lo que tú dijiste ahorita, el histograma, que es donde vemos cómo se distribuye la frecuencia y que nos dice del intervalo de, no sé, por ejemplo, de 800 a 1000, se puede ver que son 4 alumnos, ¿no? Estoy inventando los datos, pero eso es el histograma. Ahora sí, en lo que dice Ale, es en donde el 6 dice expresa la distribución de frecuencias relativas, ahí sería el pi, o sea, ahí es donde va el porcentaje, ¿se acuerdan? Es la gráfica de pi. Y el número 7, donde dice muestra la distribución de frecuencia relativa acumulada, ¿qué sería? A ver, ahora sí, Ale. Ojiva. Muy bien, la ojiva. Entonces, únicamente se fijan, se están pidiendo tres gráficas. Y por último dice, ¿cuál es la proporción de los alumnos de estadística que están saludables? Aquí ya nos están pidiendo exactamente la proporción de los que están saludables. Entonces, es lo que hemos visto. Ahí yo ahorita en el Classroom, se les va a publicar un poquito más adelante, el, la actividad independiente, que es un formulario. Ahí yo les vuelvo a aclarar que es importante que en el archivo que adjunten, ya sea PDF o imagen, donde dice muestra la distribución de frecuencias, me marquen exactamente la gráfica. Si ustedes me ponen una captura de pantalla o un PDF con todo el Excel, automáticamente va a estar mal, porque significa que todavía no sabes qué es una distribución de frecuencias, una distribución de frecuencia relativa o una distribución de frecuencia relativa acumulada, porque son términos que ya ustedes deben de manejar, ¿ok? Entonces, con eso ya se terminamos de ver esa diapositiva donde aquí me gusta terminar con esta frase. Dice, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y es de Albert Einstein. Entonces, si tienen preguntas, ahorita las vamos a reforzar un poquito más porque vamos a ahondar para contestar esta pregunta. La primera, vamos a ver ahora cómo calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados y sin agrupar. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta de los puntos de la tarea, de la actividad independiente. Si no hay ninguna pregunta, pues entonces me voy con el siguiente tema. Déjenles comparto entonces ahora la otra presentación. Entonces van a estar viendo ahorita. Sí, ya están aquí. Ok, pues estamos en la unidad 2, que empezamos con lo que fueron las tablas de frecuencias para datos cuantitativos. Y pues acuérdense que la autoevaluación ya la pueden ustedes hacer de la diapositiva de la presentación pasada. Entonces ahora vamos a empezar con igual unidad 2, que son variables aleatorias y distribución de probabilidad. Pero en específico vamos a ver lo que son las unidades de tendencia central y dispersión. Antes de que se me olvide, aquí pues les pongo esta imagen que es de la Torre Eiffel, por si luego, si cuando vayan de intercambio o si algún día quieren viajar hacia Europa. Esta imagen me gusta mucho porque pues hay diferentes cuotas por recorrido, ¿no? Está solamente hasta esa parte, en aquel entonces cuando yo estaba lleno en 3 euros, eh, de, de esta ubicación hacia esto son 5 euros y hay diferente, ¿no? Por ejemplo, si quieres seguir caminando, siguen siendo 3 euros, pero si quieres utilizar el elevador, son 5 euros, ¿no? Y luego, de aquí hasta aquí, pues, si seleccionas el tramo completo desde aquí, pues son 8 euros y 7 euros, ¿no? Y ya si quieres ir hasta arriba caminando, pues en total te salen 6 euros poderte subir a la Torre Eiffel caminando, o si vas en elevador, pues son 14 euros con 50 centavos. Yo en lo personal escogí el que es caminando porque pues puedes hacer varias paradas en los diferentes pisos, a diferencia de este porque pues nada más son en los puntos donde está el elevador, no es igual que caminando.
Entonces, yo les recomiendo que agarren el que es caminando. Sí es cansado, pero vale la pena. ¿Ok? Nada más es por los datos curiosos. Aquí en cuanto a las medidas de tendencia central y dispersión, pues se agrupan básicamente en dos. Las que son de central nos hablan, son estas mediciones que son la media, que es conocida coloquialmente como el promedio. Siempre ¿cuál es tu promedio de calificación? Pues básicamente están hablando de la media. La mediana, que es similar a la media, pero es un punto que está exactamente a la mitad. La media ponderada y la moda, que son los más utilizados, que lo vamos a ver ahorita a lo largo de la presentación. Y luego tenemos las medidas de dispersión, que estas nos hablan acerca de cuál es la variación de los datos, en la importancia de tener esa dispersión controlada, donde pues tenemos dos términos nuevos, que es el rango y la desviación estándar. El rango ustedes ya lo conocen porque lo hemos hecho en los cálculos de los datos cuantitativos, al igual que la mediana. Y los demás los vamos a ver y son, yo creo que lo más nuevo va a ser para ustedes es estos cálculos de ubicación para datos no agrupados, para datos agrupados. Para datos no agrupados, yo creo que ustedes ya los han hecho desde la prepa. O a lo mejor los dos, ¿no? O sea, ahorita les pregunto. Entonces, pues vamos a tener estos tipos de mediciones, que son dos: las medidas de ubicación o promedio, que es media, mediana y moda; las medidas de dispersión o propagación, también se le conoce así, que son rango, desviación media y varianza y desviación estándar, que pues creo que estos términos también ustedes ya los han escuchado con anterioridad. Aquí les voy a dar un poquito no es el antecedente, sino las bases rigurosas de ecuaciones estadísticas para el cálculo, pero que conozcan la terminología, pero pues en realidad muchas, yo nada más les voy a decir cuál no, lo calcula Excel, entonces pues no se tienen que preocupar, pero sí es importante que conozcan cómo se hace este procedimiento, porque, por ejemplo, en el Ceneval, en el EGEL, cuando hagan su examen general de egreso a la licenciatura de su programa, viene mucho lo que es estadística y pues parte de lo que es informática aplicada de la salud, donde pues les piden cálculos pequeños como los que vamos a ver aquí, sencillos. Y pues vamos a empezar con lo que es la media poblacional. Aquí como antecedente, es decir, hay que recordar que nosotros tenemos mm, dos, dos puntos importantes o dos términos importantes que recordar, que lo hicimos en el primer parcial. El primero es lo que es la población y el segundo lo que es un estadístico. Dentro de población viene lo que es el término de parámetro, que el parámetro siempre nos indica que estamos hablando de población. Y cuando nosotros utilizamos el término de estadístico, nosotros automáticamente sabemos que se está refiriendo a la muestra. ¿Okay? Para que lo recuerden: parámetro, población, estadístico, muestra. Cuando lean mucho o libros o artículos que estén relacionados con bioestadística, pueden encontrar estos términos y para que sepan a qué se refiere. Y estos términos aquí van a ver cuál es su relevancia en estos cálculos que vamos a realizar a continuación. Entonces, en la media poblacional es para un conjunto de datos no agrupados. La media poblacional es la suma de los valores que existen en la población dividida por el número total de datos que integran la población, que básicamente lo podemos ver aquí en la ecuación 2, donde dice que mu, este parámetro poblacional se llama mu, que viene del alfabeto griego, es igual, esto ya lo han visto aquí en Excel, que es la letra sigma mayúscula, que denota lo que es sumatoria, de x, es una variable, x, la que ustedes designen de los datos a analizar, entre el número total de datos. Entonces aquí está mu, n, que es n mayúscula cuando hablamos de todos los valores de la población, x, que representa cualquier valor particular o que estemos analizando, y pues la letra griega sigma pues representa la suma que ya la han visto en Excel. Entonces básicamente sumamos nuestros datos y los dividimos entre el total de ellos. ¿Okay? Y ese sería pues nuestro origen. Un ejemplo sencillo bueno, un poquito más elaborado, son 12, en el Excel vienen menos, vienen de 5, 4, 6 cuando mucho. En la tabla 1 podemos ver el número de patentes otorgadas por la compañía. Dice que hay 12 compañías manufactureras de automóviles en Estados Unidos que se encuentran listadas a continuación, donde nos dicen el número de las patentes otorgadas en Estados Unidos por parte del gobierno a las compañías cada año. Entonces aquí nos dice el nombre de la compañía y nos dice el número de patentes otorgadas. Por ejemplo, General Motors tiene 511, Nissan 385,
Toyota 257 y así sucesivamente hasta la BMW. Dice, ¿esta información es una muestra o es la población? Y dice que cuál es la media aritmética de las patentes otorgadas. Entonces, aquí nos dice que si es una muestra o si es una población. Aquí nos dice en el texto que solamente hay 12 compañías manufactureras automotrices. Entonces, al decirnos que solamente hay, pues automáticamente se convierte en población. ¿Y por qué es importante conocer si es muestra o población? Porque la connotación matemática es diferente. En este caso, como ya sabemos que es población, pues utilizamos el parámetro μ, en donde μ es igual a la sumatoria de todas las variables entre el número total de datos, que en este caso que es 511 más 385 más 275 más 257 más 249, así sucesivamente hasta 13, que es la última, ¿no? Siguiendo este orden. Y básicamente es la suma, como lo dice aquí la ecuación, y se divide entre el número total de datos, que en este caso, pues aquí dice que son 12. Entonces, por eso también sabemos que es la población 2. Entonces, de tal forma que si ustedes hacen la suma, es 2.340 entre 12 nos da 195. De esta forma podemos contestar que el número de patentes promedio, o sea, el número promedio de patentes otorgadas a las compañías manufactureras en Estados Unidos es de 195. ¿Ok? Y este es el promedio, pues es un estimado de la media, o el promedio como ustedes lo conocen. Ahora sí, ahora vamos a ver la media muestral, pero, o la media aritmética, que es básicamente lo mismo, pero lo vamos a hacer cuando es un estadístico. ¿Y cómo nos damos cuenta que es un estadístico? Porque generalmente, o más bien en matemáticas, un estadístico siempre se denota con esta barra que se dicen que es una variable testada. Esta línea se llama que la variable es testada, y esto denota que estamos hablando de un estadístico. Y aquí lo vamos a ver. Dice, para un conjunto de datos no agrupados, la media es la suma de los valores de la muestra divididos entre el número total de datos de la muestra. Entonces aquí sabemos, cuando veamos este estadístico, sabemos que el cálculo que se está haciendo es de una proporción de la población, es decir, de la muestra, y se denota mediante un estadístico, donde básicamente es exactamente el procedimiento igual que el parámetro, pero la connotación únicamente es diferente. Entonces aquí tenemos que es la sumatoria de nuestra variable x entre el número total de datos de la muestra, que está denotado como n minúscula, que es el total de los valores o los datos que estamos analizando, pero de la muestra. Y pues todo lo demás es igual a diferencia del estadístico. Que también se le conoce como x barra. X barra o x estada es igual a la sumatoria de todas las variables entre el número total de los datos. Y pues vamos a ver también aquí un ejemplo sencillito que ustedes ya lo saben hacer. Dice aquí que Suncom está estudiando el número de minutos que los clientes usan al mes, en particular en su plan de tarifa de celular. Se selecciona una muestra aleatoria de 12 clientes donde se muestra el número de minutos que usaron el último mes. Entonces aquí tienen que es 90, 77, 94 hasta 83. Y nos pregunta aquí que cuál es la media aritmética de los minutos usados por los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que es una muestra, entonces vamos a utilizar un estadístico para denotarla, donde nos dice que x barra o x estada es igual a la sumatoria de todas las variables entre el número total de la muestra. Entonces, ¿cuáles son esas variables? 90, 77, 94, así sucesivamente hasta 83, donde la suma de estos 12 valores es 1170 y lo dividimos entre 12, que es el número total de la muestra. De tal modo que el promedio nos sale que es de 97.5 minutos que usan los usuarios al mes. Y pues ya tenemos nuestro promedio. ¿Y para qué nos sirve? Hacemos los cálculos y luego, bueno, esas son las propiedades que ustedes tienen que conocer. De nuestro conjunto de datos que se están analizando, una de las primeras propiedades es que todos los conjuntos de datos poseen una media, ¿ok? Todos los valores son utilizados para el cálculo de la media, es decir, no podemos dejar afuera ningún valor.
La media es única, es decir, no vamos a tener dos, solamente vamos a tener una y nada más. Y a lo mejor un dato curioso, que no sé si ya lo sabían. Dice que la suma de las desviaciones de cada valor de la media es cero. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo vamos a ver aquí gráficamente. La suma de las desviaciones de cada valor de la media es cero. Entonces, si nosotros ponemos aquí una regla y ponemos aquí un triángulo, nosotros cómo podemos comprobar esto que les acabo de decir. Si nuestra media es 5, entonces aquí dice que la suma de las desviaciones de cada valor es igual a cero, es decir, que esto se mantiene en equilibrio. ¿Por qué? Porque si aquí tengo que la media, o sea, la desviación con respecto a 5, de 5 a 4 es menos 1. De 5 a 3 es menos 2. Menos 2 más menos 1 es menos 3. De tal forma que de 5 a 8 es más 3. Entonces, menos 3 más 3 es 0. Y cuando está 0 significa que está en equilibrio. Entonces, si ustedes quieren hacer este experimento, los invito, pongan este triángulo exactamente a la mitad. Y pueden poner, o sea, que sea el mismo peso, pero en diferentes lugares, de tal forma que la suma de sus desviaciones sea cero y se mantiene en equilibrio. Esta es una de las propiedades que a lo mejor no conocían, y si la conocen, pues ahorita la reafirman. ¿Ok? Aquí hasta alguna pregunta, ¿o vamos bien? Asumo que dicen que vamos bien. Sí. Ok, gracias. La media ponderada. La media ponderada es básicamente lo mismo, pero yo les digo que es como cuando están en la primaria, que aprendemos a sumar y luego nos enseñan a multiplicar, que básicamente la multiplicación es una sintetización de las sumas. Pues es hacerlo de forma más inteligente. Aquí pues vamos a ver las propiedades. La media ponderada es un caso especial de la media aritmética. ¿Y por qué es un caso especial? Porque podemos identificar ciertos factores, igual que la multiplicación. Se presentan los casos que se encuentran con varias observaciones con el mismo valor. Y pues aquí la parte matemática dice que si se cuenta con un conjunto de números que sean variables x1, x2, x3 hasta xn, con las ponderaciones W1, W2, W3, que viene del inglés, que significa weight, que le llaman peso. La media ponderada se calcula con la siguiente fórmula. En este caso, media ponderada en inglés es weight mean, es X tostada, con eso significa que estamos hablando de una muestra, de un estadístico. X tostada subíndice W, que refiere al peso, es igual al peso o la ponderación que va multiplicada por las observaciones, más la ponderación por la observación o más el peso por la variable, así sencillamente hasta abarcar todos. Y lo único que se hace es que se divide igual entre el número total de las ponderaciones o de los valores que encontramos como fijos. Y esto lo pueden ver más claro en este ejemplo. Tenemos aquí la media ponderada. Dice que la compañía de construcción Carter paga a sus empleados la hora de 16.50, 19 o 25 dólares la hora. Dice que hay 26 empleados que ganan el rango más bajo, que es, ok, dice que dice que hay 26 que hay 26 empleados que se les paga una tarifa, 14 que se les paga la de 16.50 y 10 que se les paga la de 19 y 2 que se les pagan 25. Entonces, de esos 26 empleados, a 14 les pagan 16.50, a 10, 19 y a 2 les pagan 25. Y nos pregunta, ¿cuál es el pago promedio de hora que se le hace a los 26 empleados? Entonces, aquí si se fijan es sencillo porque nada más tenemos 1, 2, 3 diferentes sueldos, 25, 19, 16, 50. Y sabemos que 14 ganan 16.50, 10 ganan 19 y 2 ganan 25. Entonces, una vez que identificamos por así la constante, que serían los salarios, ya sabemos que podemos aplicar lo que es la media ponderada, de tal forma que tenemos que 14 empleados ganan 16.50, que es 14 por 16.50, más 10 por 19, que son 10 empleados que ganan 19, más 2 empleados que ganan a 25 dólares la hora, de tal forma que tenemos la suma aquí arriba es 14 por 16 más 10 por 19 más 2 por 25. Y acá abajo únicamente tenemos el número total de los datos, que en este caso son 14 empleados más 10 empleados más 2 empleados, que eso nos suma los 26.
¿ok? De tal forma que si ustedes hacen 14 por 50 más 10 por 19 más 2 por 25 nos da un total de 471 y lo dividimos entre el total que es 14 más 10, 24 más 2, 26. Entonces la media ponderada sería 471 entre 26 nos da 18.11. Y ahora sí podemos contestar cuál es el promedio de hora pagada de los 26 empleados, pues $18 con 11 centavos. Así es lo que cuando ustedes escuchan, en esta compañía se gana un promedio de, en pesos, en México sería de, no sé, 400 pesos el día, ya saben de dónde salió. O la hora, pues ya saben de dónde sale. ¿Hasta aquí alguna pregunta con la media ponderada? ¿No? Muy bien. Qué bueno que lo están entendiendo súper bien. Ok, la mediana. La mediana a mí me parece bien importante y les voy a dar sus. Bueno, ahorita la definición y luego sus propiedades. La mediana, perdón, la mediana aquí es el punto medio de un conjunto de valores y una vez que se ha ordenado de mayor a menor. Entonces, esto es importante, o sea, aquí lo puedes ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Es nada más lo importante es identificar el punto medio, lo que está exactamente a la mitad. Dice, se utiliza cuando existen valores extremos en el conjunto de datos y también cuando la serie de valores contiene un número par. La mediana es la media aritmética del valor de dos datos centrales. La mediana nos dice lo que está exactamente a la mitad, que diferencia del promedio. A lo mejor, como lo vimos ahorita, teníamos dos empleados que ganan $25 y la mayoría gana 16, pero el promedio se va a 18, pero vemos que son bien poquitos. Entonces, si nosotros calculáramos la mediana, sabíamos exactamente qué es lo que podíamos ganar, lo que está exactamente a la mitad, ¿no? Y a lo mejor ahorita les va a quedar un poquito más claro con sus propiedades. Igual que la media, solamente existe una mediana para cada conjunto de datos. Esta es la propiedad que me gusta. La mediana no está afectada por valores extremadamente grandes o pequeños, porque no sé qué es exactamente lo que está a la mitad. Y pues puede computar datos de nivel ordinal, escalas de atributos o mediciones. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, con esta pequeña imagen de lo que son la figura 2, que son los ejemplos de localización de la media y la mediana. Lo que está aquí vendría siendo la mediana, que es exactamente lo que está a la mitad de la población, y este panita pues, vendría siendo la media. Esta es muy utilizada, por ejemplo, a las personas que les gustan las ventas o que controlan su inventario. Supongamos que yo para mi graduación de licenciatura quiero, eh, no sé, hacer una rifa, ¿no? Quiero comprar, no sé, X cantidad de productos, como pueden ser, no sé, eh, cremas, pasteles, no sé, los productos que ustedes crean, ¿no? Joyería, algo que sea atractivo que ustedes piensen. Ok, entonces dicen, bueno, hacen su primera rifa y ven cuántos boletos venden. Entonces, si ustedes dicen, bueno, para que me salga esto, tengo que tener el valor del producto entre el número total de los boletos que tengo que vender. Pero ¿cuántos boletos vendo? Entonces aquí, en vez de sacar un promedio de la cantidad de boletos que venden, lo correcto sería calcular la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana les va a decir exactamente la mitad de los boletos que van a vender. No sé, por ejemplo, si el primer mes vendieron, no sé, 100, el segundo vendieron solamente 20, el tercer mes vendieron 200, el cuarto vendieron 50, entonces si sacan el promedio les saldría aproximadamente de 150, pero si sacan la mediana les saldría de 80. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Si yo hago mi cálculo con base en 150, no le voy a sacar porque no voy a completar siempre los 150, pero si me voy con la mediana, que sé que al menos 80, ya puedo saber que lo que vaya de ahí es ganancia. Entonces, es más sencillo para tener inventario, por ejemplo, si vendían ropa, por ejemplo, para saber cuántos pantalones tendrían que tener inventario, pues es mejor con la mediana porque no es exactamente lo que está a la mitad de los datos. Igual para un análisis o para
hacer inferencias de la población, pues nos sirve saber exactamente la mediana. ¿Ok? Pues un ejemplo de cálculo está sencillo, como les decía, si lo queremos hacer de muchos datos, Excel lo puede hacer por nosotros. Si lo queremos hacer manual, que es como puede venir en Excel, pues vendría así. Dice, la de 5 estudiantes universitarios. Tenemos 21, 25, 19, 20, 22. Entonces, la primera regla es ordenar los datos en forma ascendente. En este caso, o descendente, ¿no? Les digo que no importa. En este caso, es ascendente es de menor a mayor. Entonces, tenemos 19, 20, 21, 22 y 25. Y la teoría nos dice que la mediana es lo que está exactamente a la mitad, que en este caso sería 21. ¿No? Entonces, si contamos 1, 2, 1, 2, 21 es lo que está exactamente a la mitad. Y esto aplica cuando son números impares. Pero ¿qué pasa cuando tenemos números pares? Como este ejemplo. Dice, la estatura de 4 jugadores de básquetbol es 76, 73, 80 y 75. Y luego dice, ordena los datos de forma ascendente y tenemos 73, 75, 76 y 80. Pero cuando tenemos valores pares, se agarran los que están exactamente a la mitad y se calcula el promedio de los dos. Entonces aquí tenemos los que están exactamente a la mitad, que son 75 y 76. El promedio sería 75 más 76 entre 2, el resultado es 75.5. Y ahora sí, ya tenemos lo que es la mediana para datos pares. Entonces, para datos impares está súper bien, ven su conjunto de datos, escogen el que está exactamente a la mitad cuando son números impares. Cuando tenemos números pares, ordenamos los datos y los valores que estén exactamente a la mitad los sumamos y dividimos entre 2, es decir, calculamos su promedio. Y pues ya tenemos la mediana. ¿Ok? Aquí preguntas para la mediana. No, todo bien. Ok, muy bien, gracias. Entonces nos vamos a la moda. La moda es, por así decirlo, el más sencillo, pues el más conocido, ya sea de forma consciente o inconsciente. La moda, pues, es el valor de la observación que aparece con mayor frecuencia. Entonces, aquí sí tenemos esta gráfica de barras donde nos dice cuál es la distribución de las preferencias de cierta marca para ciertos aceites de baño, donde tenemos que las diferentes esencias sería Amor, Lemuret, Murin, Smells Nice, para. Entonces, de tal forma que tenemos que para Amor, pues son 150, para Lemur, 380, Surin, 190, Smells Nice, 90 y para 40. Entonces, aquí, ¿qué es la moda? Pues básicamente es el conjunto de datos que tenga mayor frecuencia. En este caso, pues es ese segundo. ¿Para qué nos sirve? Igual, pues si nosotros queremos comprar, no sé, supongamos que queremos vender para esta misma rifa botellas, ¿no? No, nada me alcanza para comprar una botella. Entonces antes pues hago una encuesta, como que ¿qué te gusta más? Eh, Tequila, vodka, bacardí, vino, cerveza, por así decirlo. Y de esos que ustedes encuestan, de esos grupos, ok, del tequila, ¿cuál te gusta más? Y pues pueden poner las marcas. Entonces ustedes van a comprar la que sea de la moda, porque a la hora de hacer su rifa va a ser más atractiva la marca que más se venda, ¿no? Y pues ya luego pueden hacer un análisis más completo que vaya con la moda y que también está asociado con el costo. Entonces, pues para eso también nos sirve la moda, ¿ok? Un ejemplo también de los datos, pues tenemos aquí la tabla 2, que es el salario de los gerentes de control de calidad por estado, que en este caso es igual en Estados Unidos. Tenemos aquí los estados, tenemos aquí el salario, estado, salario, estado, salario. Y dice que esto es el reporte de los salarios que fueron revelados de forma anual, donde 60,000 aparece seguido, en este caso específicamente 6 veces, y dice que cualquier otro salario. Entonces, por eso la moda es de 60. Y pues aquí el salario que presenta mayor frecuencia en los gerentes es pues aquí lo podemos ver, 35, 49,100, 61, y luego 62. Y Idaho 40, entonces aquí 58, 63 en Luisiana, 60 en Maryland, Massachusetts 40, New Jersey 45, Ohio 50, y ahora sí Tennessee 5, ya van de 60, Texas 71,400 y West Virginia 60, tenemos las 6. Entonces, en realidad el que más se repite es 60. Y control de calidad de 60,000 para una frecuencia de 6, por lo tanto la moda es de $60,000 al año.
¿Y para qué nos sirve? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver que si el salario es competitivo, tanto para aceptar el trabajo como para ofrecerlo, pues podemos ver que estaría bien ofrecer 60, porque es muy difícil que nos digan que no, porque es el costo que más se paga. O, por ejemplo, cuando ven en algunos trabajos que, no, pues prestaciones superiores a las de la ley, pues sacan lo básico que manda la ley y pues la mejor le pueden subir un poquito más y ya. Pero lo que tendría que ser atractivo es que ustedes investigaran y cuál es lo que más se repite para que estén ustedes pues ganando lo justo, es decir, lo que gana la mayoría de las personas. ¿Okay? Y eso siendo por la moda. Entonces, en conclusión, pues tenemos posiciones relativas de la media, moda y mediana. ¿Y cómo nos sirve esto en nuestros datos cuantitativos? Pues vamos a ver aquí en la figura 4. En la figura 4 tenemos una distribución simétrica. Tenemos, esto lo pueden ver como su histograma, en donde, cuando tenemos una distribución simétrica, cuando la moda es igual a la mediana y la mediana es igual a la media, es decir, todos se encuentran en el mismo intervalo. ¿Lo ven? Aquí tenemos todos en el mismo intervalo. Y cuando eso sucede, decimos que tenemos una distribución simétrica. ¿Ok? Que esta distribución simétrica es lo que se busca siempre en cualquier estudio, que es también conocida, no sé si ya la han escuchado, como la distribución de la campana. Es lo que buscan que sea lo más simétrico posible. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la media, la moda y la mediana. La figura 5 nos dice cuál es la distribución, pero con un sesgo positivo. Que yo aquí les comentaba que estadísticamente hablando, la distribución con sesgo positivo es donde la moda es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la media. Es decir, primero nos aparece la moda, que nos dice que hay todo está cargado hacia la derecha. Pero aunque estadísticamente se diga así, que tiene un sesgo positivo, yo les digo que para la interpretación de los datos, ustedes tienen que analizar qué es lo que quieren. Por ejemplo, aunque estadísticamente se ve aquí que tenga un sesgo positivo, si yo estoy hablando de ventas, pues para mí esto sería preocupante, porque significa que vendí mucho, pero ya no voy a vender más adelante nada. Entonces me preocupa porque ¿qué voy a hacer para asegurar un ingreso? ¿No? Eso serían ventas. Pero si mi caso en específico es de controlar una epidemia, pues esto para mí también, esto sí sería positivo. ¿Por qué? Porque veo que aquí está su punto máximo, pero va disminuyendo. Significa que está en control y ya se van a casi extinguir los datos. Entonces, para mí eso sería un buen panorama. Aquí, estadísticamente hablando, la distribución con sesgo negativo es donde la moda es menor que la mediana y la mediana es que la media. Es decir, nuestro primer dato va a ser la media. ¿Sí? Entonces dice que tiene un sesgo negativo. Pero les repito, para la interpretación de datos, a mí si son mis ingresos, por ejemplo, el patrón de mis ingresos, por ejemplo, aquí cuando estaba en la prepa, universidad, maestría, doctorado, así, pues va bien, ¿no? O sea, es un sesgo positivo. Pero pues un sesgo negativo, cuando tenemos aquí, aparece el primer brote de tuberculosis en enero, febrero, marzo, pues aquí para mí ya sería súper negativo porque significa que va en crecimiento exponencial y pues hay algo que hacer, ¿ok? Entonces, estadísticamente hablando, esta es una distribución simétrica donde la moda, la mediana y la media están exactamente en el mismo lugar, o en otras palabras, valen lo mismo. En la figura 5 vemos una distribución con sesgo positivo, estadísticamente hablando, que se refiere donde aparece primero la moda, luego la mediana y al último la media, que también lo podemos ver para interpretación de los datos, dependiendo de lo que estamos buscando, esta puede ser positiva o negativa la distribución. Estadísticamente hablando, la figura 6 es una distribución con sesgo negativo, donde aparece primero la media, luego la mediana y por último la moda. ¿No? Y lo podemos ver aquí en la moda 300, mediana 500, media 700. Y aquí promedio o media 2600, mediana 2800 y la moda 3000. ¿Ok? Y vamos a ver todos esos, para cuando son muchos datos, Excel nos ayuda a calcularlos y únicamente para datos no agrupados. Para datos agrupados, ahorita vamos a ver estas fórmulas. Creo que este no lo calcula Excel, pero no creo que todavía no sé si en la última actualización ya. La media geométrica
Esta medida es muy importante para el aspecto de salud porque el uso principal es determinar cambios en los promedios porcentuales, que en otras palabras son los cambios en razones, índices o tasas de crecimiento, ¿no? Nos interesa ver la tasa de crecimiento poblacional, la tasa de prevalencia de una enfermedad, la tasa de mortandad, de mortalidad, todos esos índices o reportes que nosotros vemos o estas razones de cambio se calculan con esta media. Pues, ¿cuáles son las aplicaciones? Cuando queremos saber algunos cambios porcentuales en ventas, salarios o cifras económicas, o también en el Producto Interno Bruto, hablando de monetizar. Siempre es menor o igual a la media aritmética, esa es una característica de la media geométrica. Y otro dato importante es de que requiere que todos los datos sean positivos, ya que es la raíz enésima de un producto de n valores. Y pues su fórmula, para entender un poquito más, para la media geométrica o geometric mean, es pues G y M es igual a lo que dice aquí, la raíz enésima, es decir, de la cantidad de variables que tengamos aquí, del producto de la variable 1 por la variable 2 por la variable 3, en donde, como es una raíz enésima, lo que tengamos aquí tiene que ser positivo. Si los datos no son positivos, pues no podríamos hacer este cálculo. ¿Ok? Y pues para que quede más claro, pues más que un ejercicio. Aquí este ejercicio es bueno. Quería ver si podía conectar, porque ya ven que no soy muy buena con el con con la plumita para dibujar siempre me voy muy checa, pero pues vamos a ver cómo sale porque no se me olvidó conectar el iPad. Ok, aquí tenemos que en la media geométrica dice, supone que usted recibe 5% de incremento en su salario este año y el 15% el siguiente. Y usted quiere saber cuál es el incremento porcentual anual promedio. Entonces, como queremos saber una razón de cambio, queremos conocer realmente qué es lo que pasa, pues aquí esto se hace con una media geométrica. Entonces, ¿cuál sería la media geométrica? Pues tenemos igual GM, que es Geometric Mean o media geométrica, si lo quieren al revés, es igual a, ok, ¿qué es lo que se hace? Recordando que nuestro evento, o sea, siempre cuando estamos hablando de que un evento ocurre, estamos hablando que hay un 100%, ¿no? De ocurrencia. Y este 100% lo podemos transportar a 1. Entonces, para la media geométrica, básicamente es, si dice que suponga que usted recibe 5% de incremento, es decir, a 1 lo que ya ganaba, que no sabemos cuánto es, le agrego el 5%, que es 0.5. Esto es igual a 1.05. Y luego tenemos aquí el siguiente año, pues mi siguiente año tenía un sueldo, a lo mejor era esto más el 5%, pero si eso como 1, incrementó 15%, entonces es 0.15. De tal forma que esto es igual a 1.15. Porque algo que ya ganaba, que no nos dice cuánto, por eso le ponemos 1, hubo el incremento. Entonces, por eso se hace este 1.01 es de esta suma. Y el 1.15 es de esta suma. De tal forma que ahora sí, 1.05 por 1.15 nos da 1.05 por 1.15, a ver cuánto nos da. No sé si alguien ya lo calculó. 1.05 por 1.15 nos da 1.20. Y la raíz cuadrada, aquí es como si tuviéramos un 2, porque es raíz cuadrada. La raíz cuadrada de, ¿qué les dije? De 1.2075 es 1.098866, o sea, 1.098 le podemos dejar entonces. Entonces, es 1.098. Entonces, ¿cuál es el incremento porcentual en el promedio? Tenemos el resultado 1.098, pero
el incremento, acuérdense que es lo que ganábamos, le restamos 1, ahora sí tenemos que el incremento promedio es del 9.8%, ¿no? Que aquí tiene el incremento porcentual promedio es de, dejen borro esto aquí para que no se hagan bolas. Es de, aquí para que lo vean, ahorita que salga. Ahora sí, es de 9.88%. ¿Por qué? Porque aquí tenemos igual, el incremento es igual a 1.0986 menos 1, que es lo que ya se ganaba, es igual a 0.09886, que esto en porcentaje es, pues nada más recorremos el punto, es 9.88%. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan con la medida geométrica? Me van a decir que no. Pero entonces traigo este ejercicio para ver si es cierto que no. Aquí está. Me dicen quién es el primero en resolverlo. Aquí lo voy a dejar sin, sin respuesta para que lo hagan ustedes aquí al ladito y ahorita les voy a decir cómo se hace. Dice, la recuperación de una inversión realizada por Atix Construction Company durante 4 años consecutivos fue del 30%, 20%, menos 40% y 200%. ¿Cuál es la media geométrica de la recuperación de la inversión? Entonces les voy a dar 5 minutos y ahorita les voy a preguntar cuál es el resultado que tiene cada quien y lo vamos a resolver juntos para ver si es cierto que no hay ninguna duda. ¿Ok? Corre su tiempo y creo que voy a ver si puedo conectar el iPad.
Ok. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, ok. Es que como ya conecté aquí el iPad, no quería aquí revolverme. Y ven la pantalla, ¿verdad? Bueno, ahorita se ven ustedes, pero aquí están. Ok, eso es lo que estábamos haciendo, lo de la media geométrica. Entonces, ¿quién me puede decir qué resultados obtuvieron? ¿Quién me puede contestar qué resultado obtuvo? Nadie pudo calcularla. Yo no, profe. Ok. ¿Alguien que sí la haya podido calcular? ¿No? Bueno, interpreto su silencio. Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace? Ok, tenemos aquí dos datos importantes. El primer dato es que ustedes, a ver, dejen ver que así se les puso muy chiquito o no, sí, se les puso chiquito, ¿verdad? Ok, entonces nada más aquí lo voy a hacer, entonces así. Tenemos lo que nos dice el problema y pues dice que tenemos la repercusión en inversión realizada por Admins Construction Company durante 4 años consecutivos. Entonces aquí tenemos el primer dato, ¿no? Les voy a poner aquí primer dato, que son 4 años. Entonces, pues vamos a tener nuestra n igual a 4, ¿ok? De aquí, de esta n igual a 4, nos dice, dejen nada más, quiero verlos a ustedes también para ver cómo lo ven. Voy a apagar mi cámara para que no salga toda chueca. Ok, entonces aquí tenemos 4 datos y nos dice que el primer año, así le vamos a poner, a ver, dejen, es muy incómodo para mí, dejen ver si les afecta mucho si la muevo un poquito así. ¿Lo ven muy chiquito? ¿Les incomoda mucho verlo así o si lo alcanzan a ver bien? Si se ven las letras negras, se o las rojas casi no. A ver, sí se ven, pero escucha por ahí algo como... Ah, yo no alcanzo a ver muy bien las letras rojas. Ah, ok. Bueno, es que el otro se me complica un poco más. Voy a tratar de hacer un más grande. Entonces, tenemos aquí, le vamos a poner aquí n subíndice 1, que me refiero al primer año. El primer año, nosotros sabemos, como siempre, dice que fue del 30%. Aquí está, ¿no? Entonces, el 30% es 1 de lo que no sabemos que tenga la inversión, más, recordamos que el 30% es 0.3, ¿ok? Que viene, pues nada más aquí les recuerdo que no, sé que no tiene ningún problema, 30%, como es entre 100, pues este es igual a 0.3. O si lo quieren ver aquí, recuerden el punto, 2 lugares y ya. Y esto es igual a 1.3, ¿correcto? Para el incremento del año 2, dice que fue del 20%. Entonces es 1 más 0.20. Y esto es igual a 1.2, ¿correcto? Luego, para lo que es el año 3, dice que perdió 40%. Entonces es 1 más, aquí perdió 40%, o sea, 0.4. Cuando se ponen entre paréntesis significa negativo, o si no, le voy a poner el signo aquí para que lo recuerden. Y esto es igual a 1 menos 0.4, pues 0.6. Y para el año cuarto, dice que ganó
el 200%, entonces esto es más 2. Porque acuérdense, 200 entre 100 es 2. De tal forma que eso es igual a 1 más 2, 3. ¿Y cómo se expresaría esto? Bueno, la GM, que es la media geométrica, es igual a la raíz enésima. ¿Y raíz enésima qué es? ¿Cuántos tenemos? 4 datos. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí va un 4, que le podemos llamar como la raíz cuarta de 1.3 por... Ay, aquí no está el... Bueno, no funciona como... a ver, déjenme ver aquí donde... Bueno, me equivoqué aquí, le voy a poner aquí por 1.2 por 0.6 por 3. ¿Ok? Y pues ahora sí, ya está el procedimiento listo. ¿Alguien tiene alguna duda con este procedimiento? ¿Alguna parte que no le entiendan? O sea, ya poniéndolo así más simplificado, pues es la raíz cuarta de 2.808, y lo voy a poner. Ya que se saca la raíz cuarta, pues eso sería igual a 1.294. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? A ver, ahora sí déjenlo, lo volteo. ¿Por qué, por decirlo, se le puede decir fórmula? Lo hice con calculadora, no sé si esté bien, y me salió otro resultado. ¿Qué resultado te salió? Me salió 9.85. Multiplicaste 1.3 por 1.2 por 0.6 por 3 y le sacaste la raíz cuarta. Tengo primero que poner la raíz y adentro los números y luego le pico al 4. Primero lo pongo así tal cual como está la fórmula. Ajá, primero así como está en la fórmula. O sea, acuérdate que tenemos reglas. Primero le das prioridad a paréntesis. Es decir, aquí es que no, aquí no veo dónde. Ya vi dónde puedo cambiar. Creo que es. A ver. Es que quería ver que ya no estuviera rayando, pero le voy a cambiar de color. Aquí te dice en la fórmula, te dice que primero le tienes que dar prioridad a lo que va adentro, que son los paréntesis. En este caso, si tú multiplicas 1.3 por 1.2 por 0.6 por 0.3, te da 2.808, o a lo mejor te da más. ¿Ya lo calculaste? Voy, profe, lo estoy haciendo. Ok. Ok, sí, me sale 2.808. Ajá. Entonces, ya que te da ese resultado, ahora sí, en tu calculadora, le puedes poner a 2.808, ahora sí le sacas la raíz cuarta. No raíz cuadrada, raíz cuarta. Que también lo pueden poner, por ejemplo, en Excel. Lo voy a poner aquí, ¿no? Le voy a poner aquí Excel. Y voy a cambiar. A ver, déjenme escoger este. Bueno, lo conocen, lo voy a poner aquí verdecito, ¿no? Que es el Excel. Esto le ponen igual en cualquier celda y abren, bueno, no abren un paréntesis, le ponen, ya que tienen el resultado, 2.808 y luego le dan clic a la fecha de gorrito, abren paréntesis y le ponen 1 entre 4 y luego pues ya le dan enter. Y esto les va a dar igual a 1.294. Si quieren háganlo en Excel o en su calculadora, fíjense que venga una función como 1x y lo pueden hacer así como les digo. O también viene x raíz y primero le ponen el 4 y luego la raíz. No sé cómo venga en su calculadora, pero si lo hacen en Excel,
así como le puse aquí, así les va a dar el resultado. No sé si ya lo hicieron. ¿Sí te salió, Elena, o a los demás? Lo estoy haciendo en la calculadora, profe, y no encuentro el icono. Lo estoy buscando. Pues si no, háganlo en Excel. Igual, le ponen igual, 2.88, el gorrito, que casi siempre viene arriba de la tecla 6, que es el exponencial, entre paréntesis 1,4. Porque acuérdense que para la media geométrica, como es la raíz enésima, este número, los datos, siempre va a cambiar. Depende de los datos que nos den aquí. Entonces, este puede ser, si lo ponen ustedes en Excel, pues este puede ser 4, o puede ser 2, o puede ser 3, o puede ser 6. O sea, el numerito que va aquí abajo, ese numerito puede cambiar. Pero en este caso es 4. ¿Ya les salió este número? Por ejemplo, Marbella, ¿te salió? Esmeralda, Fernanda, Ale, Esme, Michelle. Profe, ¿el gorrito está en el teclado o está en la hoja de Excel? No, en tu teclado. Generalmente lo encuentras arriba del número 6. Le pones Shift y 6 si lo tienes configurado. Ah, ok. Acuérdense que con la tecla Shift es todo lo que está arriba de sus letras. Por ejemplo, en el 1 está el signo de admiración, de cierre, de enunciado. El 2 está el arroba, el 3 está el gato, el 4 el signo de pesos. Eso está en el general, no sé si en tu computadora sí. A ver, entonces, Alondra, ¿a ti ya te salió? No, profe. ¿Y ya lo hicieron en Excel o no lo están Apenas lo haciendo? voy a hacer en Excel. Ah, ok. ¿Y a ti, Elena, entonces ahora sí ya te salió o todavía no? Ya encontré la tecla, profe, pero creo que no está configurada aquí en mi teclado y no me deja hacerlo. A ver, déjenme ver si se los puedo mandar aquí en el chat. A ver, ¿dónde está el chat? Aquí ya lo vi. Esta es la... Ahí está. Ahí se los mandé. Si quieren copiarlo y pegarlo en el Excel, a ver si así les funciona. Ahora sí ya te salió, Elena. Me salió, profe. ¿Ya? Sí, ya. Ah, qué bueno. Ok, entonces dejen, borro todo eso. Ahora voy a... Les voy a poner ahora aquí este. Ok, entonces ahora sí. A ver, nada más dejen ver que no se les haya quitado. Entonces ahora sí, aquí pueden ver en limpio que nos dio el resultado de 1.294. Pero ese 1.294 significa que el incremento es igual a 1.294 menos 1 porque es nuestro evento. De tal forma que nos da 0.294 y eso es igual al 29.4%. Entonces, ¿cuál es la media geométrica de la recuperación de la inversión? Pues el 29.40%. Significa que es una buena inversión. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí está.
Ojo, aquí aunque hayamos perdido el 40%, se puede hacer este cálculo. Pero si hubiera sido aquí menos el 100%, ya no podríamos hacer el cálculo. ¿Ok? Por si les llega a tocar una pregunta capciosa, pues asegúrense que una de las características de la media geométrica es que no haya números negativos aquí, que todos sean positivos. Ok, entonces, pues ahora con eso cubrimos todo lo que son las medidas de ubicación o de tendencia. O sea, nosotros ahí ya con eso podemos ver cuáles son estas medidas. Ahora vamos a ver no solamente las de ubicación, sino vamos a ver las medidas que son de dispersión, o también, como dijimos, las medidas de propagación. Estas medidas, ¿para qué nos ayudan? Pues nos ayuda para ver qué tanto varían los datos con respecto a algo en específico. Entonces, pues, ¿cómo se los puedo explicar? Pues siempre se me ocurre este ejemplo padre, ¿no? Imagínense que ustedes están viajando y en ese viaje ustedes se acuerdan de la materia de bioestadística, ¿no? Y entonces dicen, ok, las medidas de ubicación solamente describen el centro del conjunto de datos, pero no describen la dispersión de estos datos. Entonces estoy yo caminando, estoy en caminata con ropa preparada y todo, de seguir a Chiapas y está este río. Entonces voy con una guía de turistas y la guía de turistas te dice, el río que va a cruzar ahorita usted tiene en promedio 3 pies de profundidad. Y les hago esta pregunta. ¿Ustedes cruzarían sin información adicional sobre la dispersión de la profundidad del río? ¿Qué dicen? ¿Quién dice sí? ¿Quién No. dice no? Yo creo que no. A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién dice? Alce la mano los que digan que no. Ok. 1, 2, 3. Y asumo que los demás dicen que sí. Ok, ya se me. Ok. Bueno, entonces la noticia es que, pues, la realidad es que no deberían de cruzar. ¿Por qué? Porque con la dispersión nos permite comparar la dispersión de 2 o más datos, pero con respecto a algo. Por ejemplo, si son 3 pies, que 3 pies son aproximadamente, ¿cuántos son 3 pies? 3 son, pues 8 centímetros, más o menos, no es tanto. Y ustedes dicen, bueno, son 3 pies, 8 centímetros, yo mido más de 1 metro, pues no hay ningún problema. Pero, ¿qué tal si fueran 3 pies con respecto a 10? Entonces son 10 metros más 8 centímetros, pues en realidad son 10 metros con 8 centímetros de profundidad. Entonces, si no sé nadar, me ahogaría, ¿no? Entonces, con esta corriente, pues sí tienes que tener, o sea, algo que te llegue a los pies que no te vaya a llevar y pues agarrarte en una soga. Entonces, la respuesta es no deberían de cruzar sin información adicional porque pues no les dijo con respecto a qué la guía de turistas y si no sé nadar o si está muy fuerte, pues me iba a llevar la corriente. Entonces no hagan eso, siempre pregunten con respecto a qué está la profundidad. Y pues aquí les tengo algunos ejemplos. Tenemos aquí en la figura 7 y 8, pues tenemos aquí una gráfica de la antigüedad de empleados de la compañía Hammond Iron Inc. Entonces aquí vemos cómo hay mucha dispersión. Por ejemplo, la antigüedad vemos que podemos decir que lo normal ahí en la compañía son 10 años. Ya de 10 años son muy pocos, ¿no? Entonces aquí tenemos una función interrumpida. Aquí tenemos en lo que son la producción de monitores por hora. Tenemos que en Baton Rouge tenemos una distribución pues simétrica porque está todo lo tenemos, la media está en el centro y pues la dispersión es corta. Sin embargo, aquí en Tucson, pues tenemos de 40 hasta 60 y tenemos aquí espacio, es decir, tenemos también cortes en interrupción, de tal forma que, ¿qué quiere decir? Esta distribución no tiene, su dispersión es controlada, esta es mucha dispersión, esta también tiene mucha dispersión. ¿Y qué quiere decir? Que la estimación, a mayor estimación, va a ser más errónea. A pesar de que los dos tienen, en este ejemplo en específico, los dos están en 50 en su promedio, este me puede producir
a 40 o hasta 60, cuando aquí yo sé que mínimo me va a ser 48 y máximo 42. Entonces yo me quedaría con esto porque pues no hay tanta variación en su producción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver pues para qué nos sirven estos cálculos. El que ya conocen ustedes es el rango, que lo hemos hecho en las tablas de frecuencia para datos cuantitativos, donde sabemos que por definición el rango es igual al valor más grande menos el valor más pequeño. Y la desviación con respecto a la media, que a lo mejor eso no lo habían visto, esta es igual al valor absoluto de la diferencia de cualquier variable menos su promedio. Se suman todos los datos entre n. ¿Okay? Ese es para la desviación con respecto a la media. Para lo que es la varianza poblacional, aquí tenemos otro parámetro que es sigma, dice que es igual a la sumatoria de cada variable menos su promedio al cuadrado, donde saben que mu es el promedio entre el número total de datos. Y pues la desviación estándar de la población es básicamente lo mismo, pero calculamos la raíz cuadrada. Okay, estas son como que las fórmulas y les repito, son para datos no agrupados, todavía no hemos visto para datos agrupados. Entonces aquí vemos varianza y desviación estándar. Algunos ejemplos sencillos para entender para qué nos sirven estos datos. Vamos a empezar con este. ¿Quién me ayuda a leer? Por favor, que alce la manita. Adelante, Ale. Ok. Ejemplo de rango. El número de lates vendidos en un Starbucks local entre las 4 y 7 p.m. en una muestra de 5 días durante el pasado mes fueron 20, 40, 50, 60 y 80. Creo que es 80. Sí, como que se quedó ahí atorado, ¿no? Ahí está. Determina el rango de los lates vendidos. Ahí está, ahí. Muy bien, gracias, Ale. Ok, entonces pues tenemos aquí lo que es el Starbucks y nos da lo que es un rango, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y este rango qué? Ok, el rango pues lo vamos a calcular de la siguiente forma. Nos dice que pues la fórmula es igual al valor más grande menos el valor más chico. Entonces tenemos aquí que el valor más grande es 80 y el valor más chico es 20, de tal forma que pues tenemos que el rango es 60. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, no sé si ustedes si han ido a Starbucks o si luego ven que hay ciertas promociones y en estas promociones, ¿qué nos dice? Nos dice que si vas de 3 a 5, las bebidas son al 2 por 1. ¿Les ha tocado escuchar eso? ¿Es al 2 por 1? ¿A cierta hora les ha tocado o no? Sí. Ok, pues, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué lo hacen en esta hora? Porque ellos hacen su análisis y ven que en ciertas horas, pues no hay tanta venta. Entonces, saben que en esas horas en específicos, pues solamente van a vender pues 60 capuchinos, cuando las demás horas venden 300. Entonces, lo que hacen, pues, es hacerlo un poco más atractivo para que a esa hora, pues, incrementen un poquito sus ventas. Entonces, básicamente para eso nos sirve el rango, porque nos dice pues cuánto es en lo que se va a vender aproximadamente. Entonces, esto nos lleva a nuestro siguiente ejemplo, que es la desviación con respecto a la media. Entonces, para el caso del número de los capuchinos vendidos en el Starbucks, 20, 40, 50, 60, 80, determina la desviación con respecto a la media. Y pues aquí tenemos en la tabla 3 los números de capuchinos vendidos diariamente. Entonces tenemos aquí que se venden 20 capuchinos, ¿no? 20, 40, 50, 60. Pero ahora nosotros queremos saber la desviación con respecto a la media. Entonces, ¿qué se va a hacer? Nuestra variable, que es X, que en este caso es 20, menos ese 50, ¿de dónde sale? Ok, 50 es el promedio, que pues ya lo saben hacer, que sería que ustedes sumarán 20 más 40 más 50 más 60 más 80. Esto les da igual a 250. Y 250 lo viene entre 1, 2, 3, 4, 5, pues me da los 50, ¿ok? Que es el promedio. Entonces ahora sí, 20 menos 50, que es el promedio, es igual a menos 30. 40 menos 50 menos 10.
50 menos 50, 0. 60 menos 50, 10 y 80 menos 50, 30. Entonces la fórmula me dice que es el valor absoluto. Ok, menos 30, valor absoluto, 30. Menos 10, valor absoluto, 10. 0, valor absoluto, 0. 10, valor absoluto, 10. Y 30, valor absoluto, 30. Y dice, ok, ahora está la sumatoria de todas estas diferencias. Ok, 30 más 10, 40, más 0, 0. Más 10, 50 más 30, 80. Y eso dividido entre el número total de datos es 1, 2, 3, 4, 5. 80 entre 5 es 16. Entonces, la desviación con respecto a la media es de 16. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si mi promedio es que vendo yo 50 capuchinos en ese rango de datos, lo que puedo vender es, lo mínimo que puedo vender son 34 y lo máximo que puedo vender son 66. ¿Por qué? Porque lo hice con respecto al promedio. Entonces, yo ya sé que sí, en el Starbucks, sabemos que el rango es de 60 capuchinos, que en promedio se venden 50, lo mínimo que puedo vender son 34 y lo máximo que puedo vender son 66. Y así ya puedo tener mi cálculo y decir, bueno, pues si normalmente vendo 300, pues me queda perfecto poner la promoción a esa hora porque lo que venda arriba de los 50 o 60 es ganancia. ¿Sí lo ven? Ok, entonces vamos con el siguiente ejemplo. Para lo que es la varianza poblacional, aquí tenemos un ejemplo. ¿Quién me ayuda a leer el ejemplo, por favor? A ver, ¿quién alzó la manita? Luz Helena, por favor. El número de multas de tránsito levantadas durante los pasados 5 meses en el municipio son de 38, 26, 13, 41, 22 multas. ¿Cuál es la variancia de la población? Gracias, Elena. Ok, pues igual y queremos saber el número de multas que se levantó en los últimos 5 meses y pues tenemos ahí el resultado de los 5 meses. Y pues lo podemos ver en la tabla 4, que son los cálculos de varianza poblacional de multas de tránsito. Entonces tenemos aquí, igual aquí tenemos 38 más 26 más 13 más 41 más 22 son las multas que se sacaron en esos meses. La suma total nos da 140 y 140 entre 5, que son 5 meses, pues nos da 28. Aquí está, que es 140 entre 5 nos da 28 y eso lo necesitamos para calcular el promedio. Porque en la fórmula de la varianza poblacional nos dice que es el promedio, perdón, la variable X, o sea, en este caso la multa, menos el promedio. Esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número total de datos. Entonces, el primer dato que necesitamos es el promedio, que ya lo calculamos aquí, que es 28. Ahora sí, 38 menos 28 es igual a 10. 26 menos 28, menos 2. 13 menos 28, menos 15. 41 menos 28, 13. Y 22 menos 28, 6. De tal forma que acuérdense que aquí una de las características es que la suma es 0, pues aquí ya sabemos que está balanceado. Y nos dice la fórmula, ok, ya que calculaste la diferencia, elévalo al cuadrado. 10 por 10, 100. 2 por 2, bueno, menos 2 por menos 2, 4, porque este es positivo. Menos 15 por menos 15, 225. 13 por 13, 169. Menos 6 por menos 6, 36. De tal forma que ya tengo aquí ahora sí la diferencia elevada al cuadrado. Y dice, ok, esa diferencia, súmala. Aquí está el signo, ¿no? 100 más 4 más 225 más 169 más 36 es igual a 534. Y ahora sí lo dividimos entre el número total de datos. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5. 5. De tal forma que 534 entre 5 nos da 106.8. Lo cual nos dice que la varianza es 106.8. ¿Para qué nos sirve la varianza? La varianza nos sirve porque, así imagínense el río, ¿no? Que ya sabemos que estaba muy profundo porque les dije que la profundidad eran 10 metros y la varianza eran 3 pies. Perdón, la dispersión eran de 3 pies.
Entonces, supongamos que vamos a bajar la media del río a 1,50 m, vamos a ponerle, ¿no? Pero yo tengo una hija chiquita que mide bueno, vamos a bajar el promedio a 1,20 m, sí, 1,20 m, y mi hija mide 1 m. Entonces, como vimos la corriente y todo eso, vemos que la varianza es, vamos a decirle que son 20 centímetros. ¿Qué quiero decir con esto? La varianza que hace, la varianza es tus datos elevados al cuadrado. Cuando calculas la desviación sería esto, la raíz cuadrada. La varianza lo que hace es, dice, ok, si, aquí se los voy a poner, más o menos para que lo vean. Si tú crees que, si aquí imagínense el río, ¿no? Y si la profundidad, decimos nosotros que es de 1 m, ¿qué hace la varianza? La varianza dice, ok, es 1 m, pero si mi varianza es, le voy a poner 10 centímetros. No, a ver, le voy a poner 25. Sí, le voy a poner 25. Si la varianza es 25 centímetros, o sea, significa que la profundidad va a ser hacia abajo aquí 1,25, porque son 25 centímetros. Y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada, dice que va a estar, pues, a 1,5, ¿no? Aquí. 1,5 metros. Que básicamente aquí, hasta aquí sería la profundidad con la desviación, y en amarillo sería con la varianza. Entonces, si mi hija mide 1 m, 1 m con 10 centímetros, vamos a ponerle así. Entonces yo sé que, pues 1 m con 10 centímetros, pues no hay problema, porque pasa. Pero lo que hace la varianza es, pero ¿qué tal si llovió, pasa algo? Pues mejor pon los datos más grandes, entonces le ponemos 1,25. Entonces, si nos vamos con la varianza y mi hija mide 1,10 y veo que la profundidad puede llegar a 1,25, pues mejor no paso porque se la puede llevar o no la dejo que se vaya. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la desviación estándar nos dice que cómo están nuestros datos con respecto al promedio, pero pues de forma, o sea, nos dice la dispersión exacta, ¿no? Y la varianza lo que hace es, nos dice cómo está esa dispersión, pero ahora sí que está a sus límites, para que tú veas exactamente pues si te conviene o no cruzar. Entonces, por eso muchos utilizan la varianza, porque lo que tú quieres es, en algunos casos, por ejemplo, de salud, que no quieres equivocarte con tus resultados, pues te pones tus límites muy amplios, ¿no? Para evitar el mínimo riesgo. Pero cuando quieres controlar un proceso o algo, pues esos límites los bajas. Quieres que todo llegue a eso, y lo cual está bien porque eso significa que tiene menos dispersión. Pero para tomar decisiones luego es muy importante la varianza porque podemos tener un espectro más amplio en la toma de decisiones. ¿Ok? Quiero que vean pues la utilidad de estas varianzas. Entonces vamos a ver un ejemplo para varianza muestral. El ejemplo de varianza muestral, la fórmula, si se fijan, creo que es la única fórmula que es importante entenderla, porque como les comenté hace rato, aunque ustedes estos cálculos para datos no agrupados los va a hacer Excel, nosotros tenemos que conocer las fórmulas porque Excel nos va a decir, ¿es una varianza poblacional o es una varianza muestral? ¿Por qué? Porque algunas fórmulas cambian. Si se fijan, para la varianza poblacional, aquí lo voy a dejar, es N, el número total de datos. Pero para la varianza muestral es N-1. Entonces, igual, aquí tenemos el estadístico que está denotado como una S al cuadrado. Para varianza muestral es igual a la sumatoria de la variable menos el promedio al cuadrado entre N-1. Entonces, si se fijan, ya hay una diferencia de la varianza poblacional a la varianza muestral. Entonces, si tenemos que los salarios por hora de una muestra de empleados de medio tiempo en Home Depot son 12, 20, 16, 18 y 19. ¿Cuál es la varianza muestral? Entonces, pues para eso nos va a ayudar esa siguiente tablita. Entonces, la varianza muestral, pues primero, ¿qué tenemos que hacer? Ok, tenemos, igual son 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces, primero tenemos que calcular el promedio, que el promedio es 85 entre 5, eso nos da igual a 17. Y la fórmula nos dice que es
la variable menos el promedio. Y si mi promedio es 17, entonces es 12 menos 17 menos 5. 20 menos 17, 3. 16 menos 17 menos 1. 18 menos 17, 1. Y 19 menos 17, 2. Ahora sí, ya que tenemos esa diferencia, pues elévalo al cuadrado, que es esta parte. Menos 5 por menos 5, 25. 3 por 3, 9 menos 1 por menos 1, 1. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Ahora sí, suma los datos, 40. 40 entre, no va a ser 5, va a ser 5 menos 1. Entonces, 40 entre 4 es igual a 10 y por lo tanto, la varianza muestral de los salarios es de $10. Es decir, que lo máximo, o sea, si el promedio es de $17 el pago por hora, o sea, lo menos que puedo ganar, por así decirlo, sería $7. Y lo máximo que podría ganar serían $27. Entonces digo, bueno, pues me conviene, no me conviene, pues ya es decisión mía, pero ya tengo la información. Y es, o sea, no puede, por nada del mundo podría ganar menos de $7 ni más de 27. ¿Sí lo ven? O más o menos. Ay, andan dormidos. Ok, vamos a ver entonces ahora sí, en Excel. Esta es la actividad de aprendizaje número 14, que en Excel les pido que calculen la media, la mediana y moda para los siguientes datos no agrupados. Ojo, únicamente es para que ustedes tengan el conocimiento de cómo hacerlo, pero pues ya saben ustedes que pues hay ciertas características que pues depende de los datos o no que ahorita vamos a ver. Entonces nada más quiero checar si ya se publicó en Classroom. Ya se publicó su actividad independiente y ok. Entonces, por favor, abran su archivo en Excel que tienen, dice actividad de aprendizaje número 14, que es precio de los autos. Ahí tienen los datos. Descárguenlo, por favor. No lo dejé para que lo editaran, precisamente para que cada quien haga su propio ejercicio y no sobreescriban el mismo archivo. Ustedes lo pueden descargar. Entonces, aquí en la presentación, pues tenemos que las medidas de tendencia central y dispersión de los datos no agrupados. Y ahí se los puse en rojo, porque es únicamente para que vean las bondades que tiene Excel para calcular el promedio de muchos datos. Entonces, aquí les puse lo que es media, mediana, únicamente para datos no agrupados, eso se los subrayé, ¿no? Entonces ahí tenemos en su Excel, está acomodado, es una tabla 6 igual que acá, pero pues está aquí en la presentación solamente puse 2 columnas y en Excel les puse, ¿cuántas columnas les puse? Les puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filas. Para que lo vean más acomodadito. ¿Y qué es lo que les pido? Ok, dice el primer paso. Pues calcula la media. Entonces, ¿qué van a hacer? Donde está el recuadro de media, ustedes se van ahí y le van a poner igual, y ya saben que la media en español es promedio, o en inglés le pueden poner average. Y seleccionan el número total de sus datos, desde 23.197.0 hasta 24.296. Y le dan Enter. Y les va a salir que el promedio o la media, sin signos decimales, es de 23.218. Pero si le ponen que quieren decimales, pues va a ser así como sale. Si le ponemos 2, sería 23.217.79. ¿Ok? Y ahí ya se los dejé ahí el resultado en los datos que van a descargar, pero el chiste es que ustedes lo hagan. Ese es para el promedio. Para la mediana, ustedes ya lo saben hacer. Le ponen igual, mean o median en inglés o mediana en español y seleccionan los datos y les sale que es 23.831 y esta es exactita, esa no tiene decimales. Si le agregan los decimales, pues van a ser ceros. Y la moda, le van a poner igual, mode, ese es igual, le dan doble clic y seleccionan todos los datos
Y les da que la moda es igual a 20.642. Si a alguien no le sale, me dice, por favor. Entonces tenemos que es ahí 20.642. Y pues para la desviación estándar, que es el siguiente valor, le van a poner igual y en español creo que es desbest, pero ya saben que ustedes le pueden poner ahí o en inglés es STD. Y aquí sí les viene, ok, ¿qué desviación con respecto a la muestra o a la población? Y en este caso, pues es con respecto a qué creen ustedes. Con respecto a, a qué creen que sea. Es con respecto a la población porque tenemos aquí todos los datos. Entonces les va a dar 4.327.19. Y la varianza, pues nada más le van a poner igual, barra o bar, que les dice ahí varianza, y seleccionan todos los datos. Ajá, le ponen igual varianza poblacional, no se les olvide. Y seleccionan todos sus datos. Y le dan Enter y ya les va a salir también 18.724.52. Y pues para N, eso ya la saben hacer también, igual contar, o le ponen count para contar los datos y seleccionan sus datos ahí de la tablita de Excel y les va a dar igual. En este caso para el rango de datos es de A2 a G13. Acuérdense, le pueden poner el signo de pesos y poner control C para que no le estén seleccionando cada rato, si les sirve, y pues les da 80. Y luego el máximo, pues le ponen ahí igual, y le ponen max, esto es para español e inglés, lo seleccionan, le dan control V, y pues les va a salir 35.925. Para el mínimo le ponen igual, 1000, abren paréntesis, control V, o seleccionan sus datos, y les da 15.546. Y para lo que es el rango, pues le ponen igual al máximo, que es 35.925, menos el mínimo, que es 15.546, y nos da que es 20.379. Entonces, ahí está para que ustedes lo descarguen. Ya ahorita así lo hicimos de forma rapidita. Lo pueden hacer ustedes con un poquito más de tiempo, porque eso es lo más sencillo, que es los cálculos para datos no agrupados, ¿ok? Y eso no se hace normalmente en este tipo de datos, pero es para que ustedes vean cómo se hace. Entonces aquí Excel, media, mediana y de Winter Auroplex. Y aquí les pongo, dice la tabla 6 muestra los datos, perdón, los precios de 80 vehículos que fueron vendidos el mes pasado por la empresa Winter Auroplex en Rayton, Missouri. Determina la media, mediana y moda del precio de venta. Y pues tenemos aquí la tabla 6. Entonces, como les dije ahorita, nada más es para que vean ustedes cómo se hace para datos no agrupados. Pero cuando tenemos estos datos, que aquí luego podemos ver que son muchos datos, son más de 30 datos. Entonces nosotros cuando tenemos más de 30 datos, ya no podemos hacer los cálculos que hicimos ahorita. Significa que tenemos que agrupar datos. En otras palabras, es hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahorita. Tenemos estos datos y qué es lo que tenemos que hacer. Pues aquí identificamos el más grande, que es 35.925, y el más pequeño, que es 15.546. Eso queda igual. Pero ¿qué hacemos con esto? Ok, pues tenemos lo mismo, media aritmética de datos agrupados y media aritmética para datos no agrupados. ¿Dónde? La media aritmética para los datos agrupados dice que esto es igual, como es media aritmética, es el estadístico o X testada, es igual a la sumatoria de S. S minúscula es la frecuencia absoluta de cada clase por M. M mayúscula es la marca de la clase o la mediana. Entre N, que es el número total de datos. ¿Ok? Esa vendría siendo
para nuestra media aritmética. Entonces, conociendo que la frecuencia de la venta de vehículos por rango de precios se presenta en la tabla siguiente, determina la media aritmética que representa el precio medio de los vehículos. Entonces tenemos nuestra tabla 7, que está resumida. Ahí la van a ver un poco mejor en el Excel, que ahorita vamos a hacer juntos. Tenemos aquí que los intervalos del precio de los autos vendidos son estos: 8, 23, 17, 18, 8, 4 y 2. De tal forma que suman 80. Ok, entonces ya tenemos la frecuencia. Acuérdense que yo siempre trato de darles datos reales, ¿no? Entonces ahí está el lote de autos. Ok, entonces ahora ¿cómo le hacemos para la media? Ok, tenemos nuestra tabla de frecuencias. Ok, y tenemos la marca de la clase. Entonces, de lo que hemos venido haciendo, vamos a agregar una nueva columna que se va a llamar FM, que es lo que nos pide la media aritmética, que es la frecuencia por la marca de la clase. Entonces, básicamente, FM es 8 por 16.5 es igual a 132, que es esto que tenemos aquí. 23 por 19.5 es 448. 17 por 22.5 es 382. 18 por 25.5 es 459 y así sucesivamente. Hasta 2 por 34.5 pues es 69. De tal forma que la fórmula nos decía que era la frecuencia por la marca de la clase, la sumatoria entre n. Entonces, pues sabemos que tenemos que sumar. Aquí nos situamos abajo, le ponemos sumatoria y nos da que es 1845. Y pues resolviendo para la media aritmética usando la ecuación 11, obtenemos que la media aritmética es igual a la sumatoria de la frecuencia por la marca de la clase entre n. ¿Qué quiere decir esto? 1845, que es la sumatoria de la frecuencia por la marca de la clase, entre el total de datos, que es 80. De tal forma que el promedio o la media aritmética es 23.100. Aquí lo puse en punto decimal, que ahorita lo vamos a ver. Entonces ya tenemos el promedio, que este promedio les va a servir para la tarea o la actividad independiente que dejamos. Y ahora sí, ok, ya tenemos el promedio, pero ahora necesitamos también la desviación estándar. Y la desviación estándar es básicamente igual que los datos agrupados, pero para datos agrupados. Dice que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia que va a multiplicar a la diferencia de la marca de la clase menos el promedio al cuadrado entre n menos 1. Y pues aquí les dejo donde F es igual a la desviación estándar, M es igual a la marca de la clase, F es igual a la frecuencia de los datos, minúscula, acuérdense, F es frecuencia plus de los datos, N es el número de observaciones y X es la media muestral. Y pues aquí les pongo el ejemplo de cómo sacarla. Igual, para la distribución de frecuencias de los autos vendidos, calcula la desviación estándar del precio de venta. Y pues tenemos ahora la tabla 9, donde tenemos frecuencia, tenemos la marca de la clase, y aquí les puse 1, 2, 3 columnas extras para que vean cómo se hacen los pasos, pero en realidad los podemos sintetizar, pero aquí quiero para que no se me pierdan ahorita que lo hagamos en el Excel. Ok, nos dice aquí que es la marca de la clase menos el promedio. Recordemos que nosotros ya calculamos el promedio acá. El promedio es, que tenemos aquí, aquí se lo voy a poner para que no se les olvide, es 23.1, ¿no? Ese es nuestro promedio. Entonces nosotros aquí ya sabemos que es 23.1. De tal forma que marca de la clase, 16.5 menos 23.1 es menos 6.6. 19.5 menos 23.1, 3.6. 22.5 menos 23.1, 0.6. 25.5 menos 23.1, 2.4 y así sucesivamente. Y luego nos dice la fórmula que de a esa diferencia hay que elevarla al cuadrado. Menos 6.6 por menos 6.6 es 43.56. Menos 3.6 por menos 3.6 es 12.96. Menos 0.6 por menos 0.6 es 0.36. Así sucesivamente. Y luego nos dice, ok, a esa diferencia que le va a ser cuadrado, que es este resultado, pues multiplícalo por la marca de la clase. Es decir, 43.56 por la frecuencia, que es 8, 348. 12.96 por 23, 298. 0.36 por 17, 6.2 y así sucesivamente. Y al final la fórmula nos dice, todo eso que hiciste, súmalo. Es decir, 1531.8.
Esa suma hay que dividirla entre n menos 1. N es 80 menos 1, 79. Y a eso le calculamos la raíz cuadrada. De tal forma que ya tenemos, ahora sí, que es 4.403. Esa sería nuestra desviación estándar para datos no agrupados. Y la moda para datos agrupados. Ok, la moda que está aquí en esta tablita, que yo les quiero compartir algo, déjenme ir. Acá debe estar por el Drive. A ver, ahorita se los comparto. Me gusta compartírselos porque yo siento que les va a servir ahora para esto que es nuevo. Nada más déjenlo encuentro. Se me olvidó dejarlo aquí a la manita para que no perdieran tiempo. Pero ahorita lo ven. Son estas fórmulas. Ay, ¿dónde está aquí? Acá está, ya los demás embolitos. A ver, aquí. Ahorita se las mandan. Sí, es esta. Esta. Ajá, se los voy a poner como lector para que no las editen. Es para que las tengan al ladito. Son unas fórmulas que ahí se las dejo. Yo les digo que lo tengan como post-it, donde son las fórmulas que vamos a utilizar para los datos agrupados, que es lo que estamos viendo aquí, pero para que la tengan ahí a la manita. Ahí ya se los compartí, es una pizarra inteligente para que las vean. De tal forma que la moda para datos agrupados tenemos que moda es igual, y aquí les voy a poner, aquí se los voy a poner, aunque yo lo esté leyendo, para que lo tengan. La moda es igual al límite inferior de la clase modal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para nosotros poder empezar a calcular la moda, nos tenemos que ir a la tabla de frecuencias. Y en nuestra tabla de frecuencias vamos a identificar el límite de la clase modal. ¿Y cuál es este límite o intervalo? Pues aquí nos dice, la clase o intervalo modal es aquel en el que la frecuencia absoluta es mayor. Siempre se toma a la primera si se repite. Entonces, imagínense, tenemos nuestro histograma y así como les enseñé en el ejemplo de los aceites esenciales para baño, la moda es el que tiene mayor frecuencia. Entonces, si hay dos, por alguna razón, siempre tomamos el primero. Una vez que identificamos el intervalo, ahora sí, moda es igual al límite inferior de la clase modal. Supongamos que está en el intervalo 3, entonces va a ser el límite inferior, más la frecuencia absoluta de la clase modal, que es FI, menos la frecuencia de la clase modal anterior. Es decir, si era el 3, pues nos vamos a restar el 2. Y es exactamente lo mismo, pero aquí la FI más 1 es la clase modal posterior, o la que le sigue, por la amplitud de la clase. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ya que nosotros resolvimos la tabla de datos, que ahora sí, esta le va a quedar exactamente igual que es la tabla de 10, es la tabla de frecuencias del ejemplo de la moda. Identificamos el intervalo de la clase modal, que en este caso es el intervalo 2. Y siempre me gusta este ejemplo porque aquí tenemos dos modas, ¿las ven? Pero dice la regla que siempre es la primera, porque a diferencia de la media y la mediana, puede haber muchos, pero dice que agarramos la primera. Entonces, el límite de la clase modal es el 2, y aquí se los puse. Una vez ya que identificamos esto, ahora sí podemos sustituir en la fórmula. Ahora sí, moda dice que es el límite inferior de la clase modal, es decir, 18.546, más la frecuencia de la clase modal, 22, menos la frecuencia de la clase modal anterior, 10. Y luego aquí, entre la frecuencia de la clase modal, 22, menos la frecuencia de la clase modal anterior, 10. Que básicamente yo lo que hago es copy-paste de esto, ¿no? Y luego más la frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia de la clase modal posterior, que en este caso sería 22. Y esto lo multiplicas por la amplitud, que es 3000. Ahorita ya que lo resuelven. De tal forma que ahora al sustituir no queda que la moda es 21.546. Es decir, el costo de venta es de 21.546, es el que tiene mayor. Es decir, si tenemos un carro, supongamos que yo soy un vendedor de autos y yo trabajo mis sueldos por comisión,
Entonces me voy a ver qué auto cuesta este y ese es el que voy a estar ofreciendo porque es el que más se vende. ¿Ok? Y luego nos vamos con el último, que es la mediana para datos agrupados. Para la mediana, igual que para la moda, primero tenemos que identificar cuál es el intervalo de la mediana. Pero en este, fíjense bien lo que se hace. Se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada es la S mayúscula, llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentra n entre 2. Si nuestra n es 80 y la dividimos entre 2, nos da 40. Entonces tenemos que buscar en la frecuencia acumulada, que es 40. Y pues aquí está la fórmula donde tenemos que la mediana es igual al límite inferior de la clase mediana, más n entre 2, que yo le llamo KI, menos, fíjense bien, la F mayúscula significa frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? Menos 1, o sea, la frecuencia de la clase mediana acumulada menos 1 que la anterior. Y luego dice que KI, pues es n entre 2, que es el intervalo de la clase metropolitana mediana, y FI es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Pues frecuencia acumulada inmediatamente inferior a KI y la amplitud de la clase. Entonces vamos a ver nuestra tablita. Entonces el primer paso dice que tenemos que encontrar el intervalo de la mediana. Entonces aquí vimos en el ejemplo pasado, para la moda era el que más se repetía, pero para la mediana, acuérdense que había que hacer ese sencillo paso. Primero tenemos que saber dónde están nuestros datos. Entonces dice que esto es igual a n entre 2, que es KI, que nos va a ayudar a identificar al intervalo de la mediana. Entonces esto es igual a 80 entre 2 es igual a 40. Y ya que tengo el 40, ahora sí, voy a buscar aquí en mi tabla de frecuencias, en la frecuencia, aquí en la mediana se busca aquí, en la frecuencia absoluta acumulada. 10 tiene 40, no. 32 posee 40, no. 54 posee 40, sí. Entonces, este es mi intervalo con respecto a la mediana. Ahora sí, ya que lo encontré, ya sé que es el intervalo 3. Y ahora sí ya puedo sustituir en mi fórmula. Mi fórmula dice que es igual a el límite inferior de la clase de la mediana, 21.546, más KI, que es 80 entre 2, es 40. 40 menos el límite anterior de la frecuencia de la acumulada de la clase de la mediana, es decir, este es 54, el anterior es 32, aquí va el 32, entre la frecuencia de la clase de la mediana, que es 22, por la amplitud. Entonces ya sustituyendo nos da que la mediana es 22.636.91. Y ahora sí, ya quedó. Pues les digo dudas, preguntas, sé que van a tener muchas. Entonces les voy a dejar les voy a dejar la actividad independiente que es del consultorio y esta, que ahorita nada más se las quiero enseñar en Excel, para que si quieren ir abriendo los datos. Y pues yo les recomiendo que tengan este que les acabo de mandar al ladito para que vayan aplicando sus fórmulas. Y pues ahorita vamos a ver este ejercicio que acabamos de hacer. Nada más que eso les voy a poner ahorita en Excel. Dejen que se está viendo. Todos tienen su Excel abierto, ¿verdad? Ok.
Les voy a... Ok. Bueno, ya que tengan sus datos, voy a detener hasta aquí la grabación para dejar la otra un poquito más rápida.